Bien, resuena este domingo la palabra milenaria de Dios que arranca en el Antiguo Testamento, como todos sabemos, hace miles de años atrás. Esta ley divina que en boca de Moisés les da este llamado al pueblo diciéndole: escucha Israel, y le determina cuáles son los dos principios fundamentales que deben sostener la vida individual y colectiva a través de los siglos y de los milenios. Si pretendemos que esa historia individual y colectiva que nosotros queremos escribir y en la cual queremos influir termine siendo exitosa. Y Jesús claramente, cuando es interrogado acerca de la ley más importante, responde con algo que los judíos tienen grabado en su memoria y que se les ha transmitido de generación en generación. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás a ese Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús entonces recuerda simplemente ese mandamiento tan fundamental que claramente es el más importante de todos los mandamientos. Como lo define él mismo, no hay otro mandamiento más importante que estos, que se dividen en dos: el amor a Dios absoluto y el amor al prójimo, ¿verdad? Que si lo analizamos están intrínsecamente vinculados, por lo cual ninguno de los dos podría existir o podría ponerse en práctica si no se entrelazan como esos dos principios fundamentales que, como decía, deben sostener la vida individual y colectiva. Si esta vida individual o colectiva, esta historia, pretende un fin exitoso. Lo contrario al éxito, sabemos, es el fracaso de la existencia, que la Iglesia lo definirá como el infierno, ¿verdad? Y que Jesús en tantos modos en su palabra va como clarificando este concepto de amor a Dios absoluto y amor al prójimo. Pero pensemos, ¿qué significa amarlo a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la inteligencia, con todo el espíritu? El hombre entero en su totalidad debe poner a Dios en el centro de su vida. Vale decir, su mente debe estar al servicio de Dios, su voluntad al servicio de Dios. Esa energía interior llamada espíritu debe estar al servicio de Dios. Todo lo suyo debe estar orientado, direccionado y sustentado en Dios. Fíjense ustedes que la rebelión del primer hombre y de la primera mujer justamente sucede cuando este primer hombre y esta primera mujer deciden no someterse a la voluntad divina y armarse una historia a su antojo, según su modo de ver y de pensar, que la Iglesia después llamará eso el pecado original, ¿verdad? La ruptura justamente con ese mandato, con ese llamado que le hace Dios a amarlo a Él en primer lugar, y que Él sea la roca, el fundamento, el pilar que sostenga la vida individual,
la vida colectiva, la vida de la civilización, la vida de la entera historia. Dios como el principio absoluto. Y fíjense ustedes cómo la decadencia de la sociedad, la decadencia de la civilización, deberíamos decir, busca por todos los medios excluirlo a Dios de la escena de la historia individual y colectiva. La ideología, la cultura de la muerte, la cultura religiosa, atea, diríamos, agnóstica, buscará por todos los medios negar la fundamentalidad que tiene Dios para darle el sentido, la dirección a la historia. Y es combatido Dios en tantos modos. Hace ya algunos años, quien ocupaba un cargo muy importante en Estados Unidos, la esposa en ese momento presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, muy conocida la señora Hillary Clinton, en un discurso sorprendente en el seno de las Naciones Unidas, dice esto, que expresa, digamos, la ideología y la cultura que acabo de definir como de la muerte atea, agnóstica, religiosa. Esta mujer dice, las religiones tienen que desaparecer, porque las religiones son un obstáculo para el progreso de la humanidad, porque ven cómo se oponen a todo progreso humano, según el modo como ellos entienden el progreso humano, que por supuesto si lo miramos desde nuestros valores cristianos, nuestros valores, diríamos también judeo-cristianos, no hay nada de progreso allí, lo que hay es retroceso de la sociedad y de la civilización, como lo vemos en la actualidad. En la actualidad nosotros vemos la decadencia de la sociedad que pregona esos progresos sociales o culturales en el nombre de una ideología que quiere sacarlo a Dios de la escena, y esta mujer que representa esa ideología y esa cultura dice: las religiones deben desaparecer porque son un obstáculo para el progreso de la humanidad. Y fíjense lo que dice. Eso está en pleno proceso, no es que hizo el discurso y eso quedó en un discurso. Eso es lo que vemos en todos los organismos, ¿no? Que trabajan las ideologías de género, todas estas ideologías, digamos, actuales que niegan a Dios, que niegan los valores evangélicos, que niegan, digamos, los valores más fundamentales humanos como el de la vida, por ejemplo. Eso está en pleno proceso. Y entonces dice esta mujer, dice, lo que sí debe existir es una instancia superadora de las religiones, y esta instancia superadora de las religiones deben ser las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas deben ser la religión del mundo y las que deben tomar las decisiones en todos los aspectos de la vida global, del individuo, de la familia, de la sociedad, no las religiones. Imagínense quedarnos en manos de personas como estas, lo que pudiera llegar a significar para la civilización, ¿verdad? Su autodestrucción, como nos damos cuenta que está sucediendo. Pero quiero decir eso, hay claramente en el presente, y lo estamos padeciendo también nosotros, esta iniciativa de anularlo a Dios, quitarlo de la escena, borrarlo, hacerlo desaparecer de la faz de la tierra.
Y nosotros a veces ingenuamente no nos damos cuenta cómo ese mecanismo perverso, ¿no es cierto?, trabaja incansablemente a través de todos los medios y todas las técnicas posibles. Están trabajando en nuestras escuelas, están contaminando la mente de nuestros niños, adolescentes y jóvenes con ideas absolutamente perversas que no tienen nada que ver con Dios, ni siquiera con la dignidad de la persona humana y con el sano humanismo, sino que tienen que ver con una ideología que presentan un prototipo de ser humano que verdaderamente nos mete mucho miedo. Porque es un ser humano, ¿cómo es ese ser humano que están formando estas ideologías y este proyecto, que es un proyecto global? Un hombre sin Dios y un hombre sin prójimo. Un individuo centrado en sí mismo, viviendo solo para sí. Un ser absolutamente egoísta, que no tiene sentido de trascendencia porque no mira, ni quiere mirar, ni quiere darse cuenta de que hay Dios, y que justamente por eso ignora absolutamente al otro, al que convive con él. Arma una vida para sí. Es como la exaltación del egoísmo que va unido al individualismo, al hedonismo y a todo eso que endiosa el ego. Yo, no el nosotros, que es lo que plantea esto que Jesús nos propone, ¿no? Dios y el prójimo. Y por eso esta palabra que acabamos de escuchar debe ser un llamado severo de atención para quienes tenemos responsabilidades de educación, y todos somos educadores, ¿no? Un padre y una madre son educadores, un catequista es educador, un sacerdote, un funcionario es un educador, ¿no? Debemos educar en valor y, como tan sabiamente lo ha hecho el pueblo de Israel a través de los milenios, recordarle continuamente a las generaciones que se van sucediendo dónde está el principio fundamental que sostiene toda la estructura de la vida individual y colectiva. Dios, escucha a Israel. Le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos: el Señor tu Dios es el único Dios. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con toda tu inteligencia. Y ese pueblo creyente, ese pueblo de Israel, le fue transmitiendo a las generaciones y generaciones y generaciones ese valor y ese principio. Por eso es que ese pueblo de Israel, ese pueblo judío, es una masa compacta. Es un pueblo fuerte. Es un pueblo que sostiene, defiende y mantiene sus valores. Es un pueblo unido. Es un pueblo absolutamente fraterno y solidario. Quizás podamos decirle que tengan como una especie de elitismo, y entonces solo el pueblo judío, quizás eso podamos reclamarle, pero no podemos desconocer que ese pueblo, que es un pueblo bíblico, ha sabido a lo largo de los siglos y de los milenios transmitir, sostener y defender sus valores, que los mantuvo en una unidad compacta. No pudieron destruirlo cuando lo mandaron al exilio tantas veces. Le quitaron la tierra, le destruyeron su estructura política, le destruyeron su estructura religiosa, y ese pueblo sobrevivió. ¿Por qué? Porque se afianzó en ese llamado y en ese mandato que le hizo Dios. Quizás los católicos tengamos que aprender un poco de eso, ya que el mismo Jesús judío nos da esos principios
de amor a Dios y amor al prójimo como los dos principios absolutos que deben sostener cualquier proyecto individual y colectivo y de la historia, so pena de perecer y fracasar si no lo hacemos así. Y cuando analizamos críticamente nuestro contexto social, cultural, ¿verdad?, nos damos cuenta que estamos en problemas. Estamos en problemas porque esos valores se han debilitado, pero tenemos que recuperarlos. ¿Y quién lo recuperará sino nosotros? Sino ese padre y esa madre que defiende la educación de sus hijos y qué tipo de educación y qué tipo de valor. Esos abuelos, ¿no?, que defienden y transmiten la fe y educan a sus nietos y a sus bisnietos en esos valores frente a esa fuerza potente que está en todos los medios de comunicación masivo que nos presentan un modelo de ser humano egoísta, individualista, solo preocupado por consumir lo más posible, disfrutar lo más posible y que el resto reviente. No me interesa, me preocupo por mí. Eso no es ni siquiera humano. No hablemos ni siquiera en el plano de las religiones. El ser humano es tal porque es un ser social, porque es un ser que se vincula con los otros, que se solidariza con los otros, que es capaz de llorar con los otros, de alegrarse con los otros, de celebrar con los otros, de armar un proyecto de bien común para todos con los otros. El individuo solo está condenado a perecer. Y sobre eso nos advierte la palabra de Dios este domingo, y con esto concluyo. Sobre eso nos advierte la palabra de Dios. Y nos dice entonces que si verdaderamente queremos prevalecer como humanidad, como iglesia, como pueblo de Dios, estos principios son absolutamente fundamentales y la responsabilidad que tenemos, como lo dice claramente Jesús, es transmitirlos de generación en generación para que se grabe en la conciencia de los niños desde la más tierna infancia el amor a Dios y ponerlo a Él en el centro de nuestro corazón y el amor al prójimo. Que así sea.